También hay buenas noticias porque vamos a viajar en el tiempo como siempre. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿En el DeLorean? En el DeLorean de nuestro querido Luis de Almendrael, que está con nosotros, nuestro arquitecto, que nos hace estos viajes y estos paseos por la historia. ¿Cómo está, querido? Bien, contento, fíjense, de hablar de un tema que creo que a todos nos ha repercutido de alguna forma, que ha aparecido bastante en los medios esta semana y que tiene una repercusión, digámoslo así, nacional. ¿Ah, sí? Sí, pues, por supuesto, que sí. que es la celebración de los 200 años del Liceo Enrique Molina Garmendia. 200 años, o sea, ¿qué otra? Está cateando. ¿Cierto? Desde 1823 escribiendo historia acá en la región del Biobío. Absolutamente. Es impresionante, como tú bien dices, el legado histórico, cultural, de personajes que han pasado justamente por sus aulas, Exacto. pero también en términos arquitectónicos, ese regalo que le hacen a la ciudad completa con sus construcciones, algunas de ellas que se mantienen hasta el día de hoy. Totalmente, Cami. De hecho, la historia del liceo no es solamente lo que nosotros vemos en los inmuebles de Víctor Dama frente al parque, sino que hay otros lugares en la ciudad que tienen ciertas conexiones con la historia del liceo, como la misma Universidad de Concepción, por ejemplo, o incluso la génesis de este liceo en el año 1823. Estamos hablando de, no sé si ustedes han visto en calle Castellón, entre Freire y Maipú, un muro de piedra. ¿Ya? Que está lleno de maleza, que la Sí. gente lamentablemente siempre le tira basura o, Sí. o no lo considera tanto. Ese muro es parte del convento de la Merced. Sí. Y que Y tiene en una pequeña plaquita y tiene una conmemorativa. placa, justamente. Y en ese lugar, cuando era un edificio, antes de que se transformara en un muro, estamos hablando de un muro de fines del siglo XVIII, o sea, una cosa súper antigua. Ese muro en particular fue donde se gestó el Instituto Literario, un antecedente claro y precursor de lo que se terminó transformando en el Liceo de Hombres de Concepción. Oye, ¿y por qué esta infraestructura también tan imponente para un establecimiento público? ¿Cómo se llega a esa decisión? Esa es una excelente pregunta que tiene que ver, bueno, con lo que estamos viendo en la imagen y además con las transformaciones del liceo a través de la historia. Si bien el liceo parte en otras dependencias que estuvo desplazándose por aquí y por allá en la ciudad, fue recién a principios del siglo XX cuando el liceo se consolida con un edificio propio. Ya en la década de 1910 se inicia la construcción del nuevo liceo siguiendo los cánones de la época de la educación pública, con grandes palacios educacionales, o sea, tremendas construcciones de carácter neoclásico, algunas con un poco más ecléctico, en este caso particular con una tremenda estructura que ocupó una porción significativa de la calle Víctor Lamas frente al Parque Ecuador, específicamente entre Caupolicán y Aníbal Pinto. Estos colegios que se construían en aquel entonces, que podían ser escuelas primarias, escuelas técnicas, escuelas secundarias, tenían el denominador común que eran grandes edificios. En Concepción se Qué construyeron lindo. varios. Se ve, pero precioso, parece Europa. De hecho, esta fotografía, mira, aquí aparece el Liceo Fiscal de Niñas atrás. Mira, otro hermoso Sí. edificio. Es Otra- que la particularidad que tienen estas construcciones, pero también porque les da la importancia a lo que significa un centro de educación, Absolutamente. de la magnitud que eran justamente estos dos liceos. Exacto. Y además, en el caso particular del Liceo de Hombres, se construye con todo ese lineamiento de que era la manzana completa. Claro. O sea, el edificio tenía que tener laboratorios, bibliotecas, gimnasios. Se soñó con una piscina incluso. O sea, estamos hablando de una se complejidad. concretó? No se concretó. Internado, Internado también, por supuesto. Los internados eran fundamentales en las grandes ciudades como Concepción, Chillán, Angol también. Aún Aún. hay liceos que tienen internados propios, ya sea por exalumnos o por los propios establecimientos Exacto. para jóvenes que vienen desde zonas rurales. Yo tengo varios compañeros que vivían ahí en el Y eso es muy Insuco. importante lo que dice Luis, porque muchas comunidades de exalumnos también colaboran y mantienen Sí. ese tipo de establecimientos. Y en el caso particular del Liceo de Hombres, su arquitectura monumental. O sea, tenemos un tremendo edificio de 3 pisos, que a los estándares actuales sería como de 6 pisos, que es prácticamente. Ojo, claro. Pero, Muy claro, alto, es un edificio nos muy encontramos alto. con un cuerpo central realmente notable, con un gran foyer adentro, un gran salón donde la gente podía pasar, con recepción, una torrecita con un reloj, también por supuesto indicando, como siguiendo la usanza de los edificios. Vamos atrasados, díganlo los cabros. Exactamente. Ya nos van a Luis, hablar. para situarnos también, para como tener la dimensión, ¿no? Sí. Este es el edificio antiguo. Antiguo. ¿Dónde está el edificio actual? ¿Comprende este sector de acá? Tal cual, Cami, tal cual, porque para que la gente en la casa... Un pedacito, Todos ¿no? hemos visto frente al parque, ¿cierto? El teatro del liceo, ¿cierto? Ajá. Y al frente del teatro hay una bandeja de pasto. Ajá. Esa bandejita de pasto sería esto. La entrada del edificio, la cual se demolió
que después vamos a hablar de por qué se demolió. Ok. Y lo que nosotros vemos en la entrada de las escaleras es lo que estaba adentro del liceo. Cuando se demuele la fachada, el interior queda expuesto. Perfecto. ya. Por lo y tanto, tal como entonces dices tú, está en la esquina. es en la esquina. Ahí estaría el edificio, digamos, ya de los años 60, que todos conocemos tan... ¡Guau! imponente. Pero esto es un teatro, esto es un museo. Hermoso. Estas son las escaleras justamente del recinto de acceso del liceo de hombres y es muy interesante porque son escaleras que todavía nosotros podemos ver, solo que están en un estado de ruina. Ah, son las ruinas, claro. Claro, y recordemos que estas escaleras estaban adentro, no estaban diseñadas para estar expuestas ni Es a la verdad. lluvia, ni a las inclemencias climáticas, ni nada por el estilo. Qué hermoso. Precioso. Y esta es la arquitectura que hacía justamente Obras Públicas en aquel entonces siguiendo esos preceptos y parámetros de los palacios educacionales. ¿Y quién es el de la foto? La verdad no tengo idea quién podrá ser el de Ah, la foto. ahí salió la foto, ¿no? Profesor. Algún Solo profesor la debería Quizá un ser. profesor. Oye, pero qué importante eso que tú mencionas, que estos son edificios públicos. Sí. Finalmente, que Obras Públicas de la época consideraba que un edificio educacional, un liceo, Claro. un lugar donde se iban a formar las mentes, que iban a después ser profesionales, presidentes, alcaldes, Absolutamente. autoridades. Porque claro, uno necesita inspirarse también en el lugar donde estudia. Exacto. Y otro tema importante, que este edificio, estas fotografías del edificio las pueden encontrar en afda.cl. El Ministerio de Obras Públicas tiene un archivo fotográfico precioso, donde se ve la historia de la construcción pública en Chile. Aeropuertos, parques, escuelas, liceos, todo está publicado ahí. Vean esta fotografía, una calidad Está preciosa. Impresionante. ¿De qué año es esto más o menos? Estas fotografías son de la década del 20, Ya. aproximadamente. Los locos años 20. Los locos años 20, cuando el edificio ya estaba terminado, ya estaba concluido, se estaba ya pensando hacer el aula magna, que es posterior a la construcción del edificio, el famoso Teatro del No Molinari. estábamos ni en el interior de nuestros papás. De Mira qué hecho. maravilla esto de las entradas de luz también, cómo se consideraban siendo un edificio tan alto. Ahora me imagino que lo complejo tiene que haber sido calefaccionar. Siempre conversamos de Calefaccionar. eso. Iluminar, claro, era la Iluminar, solución, porque las ampolletas calefaccionar. eran poquitos. Absolutamente. Y fíjense que en la década del 20 pasan cosas bien interesantes también. Porque en la década del 20, bueno, se consolida el liceo con todas sus funciones, como por ejemplo el gimnasio. Los gimnasios Los que todavía existen. De hecho, aquí dice interior de uno de los gimnasios De los del gimnasios. establecimiento. Claro que este era más Imagínate. chiquitito, parece que aquí hacían distintos tipos de deporte en cada uno de los Distintos tipos gimnasios. de deporte. La noción de los gimnasios en los establecimientos antiguos es totalmente distinta a la que conocemos hoy. Eran espacios más acotados, eran principalmente para la actividad física, no tenían gradas alguno, era como para el acto en Hoy particular. día aparece la multicancha. La multicancha, el polideportivo Ah. también en algunas cosas. Y en la década del 20, mientras se consolida todo el edificio, aparece el gimnasio y todo lo demás, traje esta revista de 1926. ¿Ok? Me parece que están practicando boxeo ahí. Tienen como un deporte Sí, es de una, contacto. sí, es una cosa bien, bien particular. Y lo interesante de ese artículo es que Bigotazo, ¿ah? ¿cierto? Aparece don Enrique Molina y es un reportaje sobre la Universidad de Concepción, pero también hace alusión al Liceo de Hombres. Claro, porque el titular dice lo que es y lo que hace la Universidad de Concepción. Y como tú bien dices, aquí tenemos justamente a don Enrique Molina, el director de la época, en una fotografía muy hermosa. Claro. Qué bonito el montaje además de la imagen. Pero claro, acá se hace alusión entonces, como tú nos dices, al Liceo Enrique Molina. ¿Por qué? Porque ahí aparece el ala de Aníbal Pinto que tú acabas de mencionar, que vendría siendo el edificio actual, la gran ala de Aníbal Pinto donde funcionó el curso de leyes, antes de que la Universidad de Concepción tomara el curso de leyes y antes de que se construyera el famoso edificio de los años 30 que está dentro del campus universitario. Oye, me estaba acordando que, claro, aquí salió un expresidente, además también han salido varios deportistas de aquí a propósito de los varios gimnasios que hay. Muchísimos, sí. Muchísimas personalidades, personajes públicos han aparecido. Mira, aquí está el gimnasio. Ay, sí. Son muy lindos los edificios de los gimnasios. Sí, y además sí. dice gimnasio con J. Igual tiene hoy día como... O sea, Sí. ajá. Tengo, bueno, así como las sensaciones que dan cuando uno ve algo, aquí me vino a la mente algo como de salud, más que un gimnasio. Mira qué interesante, porque muchos de estos edificios educacionales de la época eran ya pensados de una visión muy moderna, o sea, con lo que decía la Cami, calefacción, por ejemplo, temperaturas, confort y la salud, por supuesto, o sea, los comedores, tener comedor, tener gimnasio, mente, salud, espíritu, todo, digamos, en orden. Y eso comienza a aplicarse. De hecho, otra escuela primaria, que es la Escuela Manuel Bulnes, actual Gran Bretaña, también se diseñó con esos Bonito, parámetros y partió como un tremendo palacio con un gimnasio similar,
con comedores y con baños, por supuesto, todo lo más higiénico posible. ¿Y aquí qué tenemos? Porque aquí no Acá alcanzo a ver, tenemos- ¿esto es el teatro? Esto es justamente el aula magna del Liceo Enrique Molina. Bueno, como le conocemos todos, el Teatro El Molina. La media espalda y no me di cuenta, Ahí perdón. está. Es que estaba mirando la foto, perdón. Es Ahí que la vemos eso pasa acá. cuando está uno en la casa, hace Sí. cualquier cosa. Esta es una fotografía que se le publicada en la prensa el año 1935 y específicamente de cuando se termina, inaugura y abre al público el teatro. Tremendo, ¿ah? Tremendo, un teatro de gran capacidad, pero que, ojo, también incorporó, fíjense que se alcanza a ver la parte de arribita, esto, que es la parte de proyección, donde ponían las máquinas para poder proyectar películas. Oye, y también tenían, me imagino, dentro de todo esto, además del deporte, espacios para el arte, para la cultura, para fomentar el tema del Absolutamente, teatro. porque si bien el aula magna era el aula magna del liceo para las titulaciones, conferencias, charlas, Claro. celebraciones, eventos artísticos, qué sé yo, también era abierto a la comunidad. Hay muchos registros de actividades que se hacían como, no sé, músicos que venían y se presentaban en el liceo, películas también, documentales, cosas de esa naturaleza. Bueno. Así que esta aula magna además es parte de nuestra historia de las salas de espectáculos Mira. de Concepción. Y teatro habrá habido, ¿sabes qué? Teatro, al igual que el aula magna Soispal, por ejemplo, Sí. frente a la plaza. A mí me pasa eso con los colegios o con el sistema educativo en nuestro país versus lo que pasa en otros lados del mundo, donde, por ejemplo, hay un movimiento teatral muy potente en los colegios, Sí. con formación de actores y actrices desde que son muy chiquititos. Teatro comunitario también pasa Teatro afuera. comunitario, como tú bien señalas, y que las obras precisamente de los colegios, y hay algunos colegios que destacan porque se sabe, estas obras son buenas, y la gente que vive en el mismo territorio puede ir, aunque no tenga a sus hijos en el colegio o ya hayan salido hace muchos años, pueden ir y pueden asistir a ver las obras de los alumnos. Acá eso todavía como que no es tan potente, pero Sí. infraestructura en algún momento había, al día de hoy no sé cómo estarán los colegios si lo tienen contemplado. Y es importante eso porque finalmente, gracias a esta realidad que pasa desde los colegios, que hoy día van teniendo un mercado grande, por ejemplo, en Estados Unidos, del deporte, del cine, con Los Ángeles, por ejemplo, porque tienen desde la base personas que se dedican. Exacto. Bueno, yo siempre he dicho que el teatro, específicamente el teatro y el deporte, por supuesto, pero el teatro es muy importante y ojalá todo el mundo hiciera teatro, independiente si se quiere dedicar o no. Claro. Pero, por ejemplo, para los alumnos universitarios es muy importante el teatro porque tenemos alumnos siempre con timidez, con miedos, y el teatro ayuda muchísimo a romper todo eso. Y eso también parte de la base. Y así está ahora, ¿o no? Así está relativamente. Bueno, estas fotos son un poco más antiguas de cómo está ahora. Ahora está mucho mejor, está más limpio. El teatro se ha utilizado para varios propósitos. De hecho, las celebraciones del Día de los Patrimonios, cada año se abre este lugar con los estudiantes, con los profesores ahí, haciendo un trabajo de lujo. Los fantoches. Los La compañía de títeres de los fantoches que nos acompañan siempre para contarnos de su festival. Se realiza en el frontis, pero de alguna manera Sí. también le devuelve un poquito la vida también con tantos niños que llegan al lugar. No, absolutamente, absolutamente. Entonces este edificio durante los últimos años se ha visto reconvertido, resignificado, ver más allá de la ruina. Sabemos que hay un proyecto de rehabilitación del teatro, sabemos que se va a realizar en algún momento, pero lo importante es cómo también Concepción ha cambiado su mirada. De ya no solamente ver esto como, bueno, una ruina frente al parque, sino que, ojo, es un espacio que tiene un valor para la ciudadanía y para toda la comunidad. Sigue estando dentro del mismo espacio del liceo. Exacto, de hecho esta obra es posterior. Se termina el 35 cuando el edificio del liceo ya estaba listo. Es como que de algún modo construyeron adentro Ya. del Sí. liceo propiamente. Claro, porque tú nos explicabas cómo estaba la entrada antiguamente ahí, ¿no? Sigamos avanzando para conocer más imágenes justamente de este liceo emblemático que ha cumplido 200 años y que lo estamos Aquí no me puedo celebrando. ubicar, ¿ah? Aquí nos dimos vuelta. Salimos del liceo por Víctor Lamas, dimos la vuelta a Chacabuco. Y Ah. en Chacabuco se construyeron entre los años 40 y 50 estos dos bloques para internados del arquitecto Benjamín Oye, Aguilera. tremendo, ¿ah? Hablábamos hace un Gigantescos, ratito. dos Tremendo. edificios que yo diría que son una oportunidad tremenda para Concepción. Estos dos edificios están todavía, están en desuso y se podrían reutilizar para tantos propósitos y fines. Son de verdad notables, una son- estructura ¿pesaban firme. piezas? Eran piezas, tenían espacios comunes también, son amplios, son O sea, edificios esto muy amplios. al lado de la Universidad de Concepción, Uf. al lado de otras universidades en el centro, o sea, tenemos un montón. Una pensión. Desde Prat hasta la UDEC Una tenemos pensión, una cantidad de... una pensión pública, una pensión municipal, somos Claro. una ciudad universitaria, darle este Que espacio. de a- hecho, por ejemplo, ya que está tan de moda hacer edificios con departamentos mínimos que se los venden como para estudiantes, que termina siendo como un chiste, de repente este tipo de... Y arrendárselos a precio reutilizar justo. claro, por supuesto. Hoy si sale caro venirse, yo gracias a mi papá también me pude venir, digamos, sí, claro, por su De esfuerzo, hecho, por su trabajo me Concepción puede para venir ser- acá. Concepción para ser una ciudad entre comillas universitaria, como dice ser que es
Es bastante- carísima. Es carísimo, Yo subsidiado. diría mucho más. Permite tener al Lucho acá. Oye, pero es que de verdad es Oye, carísimo. pero sí, ese. es un tremendo esfuerzo porque hacen las familias y eso es muy cierto, porque hasta el día de hoy sigue siendo igual Claro. y con el mercado inmobiliario está cada vez más injusto Claro, y más totalmente. inalcanzable poder encontrar un espacio. Como tú dices, ahí hay una oportunidad, ojalá que alguien la tome. Oportunidades hay muchas de reutilizar edificios y más aún en este contexto Y perdona educacional. este comentario, pero lamentablemente como está tan caro, hay estudiantes que están viviendo en muy malas condiciones, en piezas que son... Indigno. Sí, Lamentablemente. Si uno conoce la realidad de los cabros. Ah, sí. totalmente. Yo Es verdad. varios amigos lo pude ver en la universidad. Sí, es súper Es complejo. súper complejo. Sigamos con esta imagen ahora Esta que nos da imagen cuenta. que es Esto es como el bastante jorobado de triste. Notre Dame. Sí. ¿Esto es por dentro? Esto es, digámoslo así, por dentro. Lamentablemente la foto, bueno, que esto es lo que vimos recién en la foto de la revista ZigZag del 26, ¿Ok? el ala de Aníbal Pinto siendo demolida. El terremoto del 21 de mayo de 1960 generó estragos en todo Concepción. Y esta fotografía que vemos es del año 1961-62, cuando ya se está demoliendo gradualmente el liceo. No se podía salvar. La verdad es que hay muchos comentarios que dicen que sí se podía salvar, Ah, que ya. fueron decisiones de la época. Y de hecho, yo creo que si hubiesen tenido en esa época la mentalidad que tenemos hoy respecto a la preservación, reutilización y cuidado del patrimonio, lo más probable es que el liceo se hubiese salvado. A lo mejor, bueno, también pasa, ¿no? Yo creo que quizás de repente se veía como una oportunidad de Claro. ahora vamos a hacer algo más moderno, Exacto, ¿cierto? era otra época. Otra época, quizás el costo también de restaurar. De En repente, esa yo no sé. época, pensemos que el Teatro de la Universidad de Concepción, el Teatro Concepción en Barros con Orompeyo, la universidad no tuvo el dinero suficiente como para poder rehabilitarlo y reconstruirlo. Algo así también ocurrió con el Liceo de Hombres y Qué lástima. efectivamente comenzó una demolición que fue bastante dolorosa para los penquistas, porque no fue de un día para otro, fue larga. Fue durante toda la década del 60, se arrastró hasta casi los 70. Por Era un temas técnicos. recordatorio constante. Porque costó demoler algunas partes, que era bastante pesado el edificio, porque se fue Estaba bien haciendo- hecho. Estaba bien hecho. Y porque además fue por alas, o sea, se demuele el ala de Aníbal Pinto y se reemplaza con los nuevos bloques, que aquí tenemos una foto ya de la década del año 67, que esta que vemos a la izquierda, Claro. publicada en el diario La Patria, y a la derecha ya lo que es actualmente estos nuevos bloques que igual son interesantes. Eso ¿Vive quiere gente decir, ahí? igual es un edificio sumamente interesante. Muy interesante. Como la idea que tuvieron de estos bloques que estuvieran de frente, además Exacto. con este patio que se genera al interior. Exacto, y mira, acá aparece por ejemplo al fondo, ese es el bloque que vimos recién por Chacabuco, que es el de los internados que en estos momentos está En desuso. en desuso. Y aquí aparece este a la izquierda que es nuevo, con mucho vidrio, súper transparente, muy moderno, y a la derecha el que vemos también allá con los mosaicos y con ese... Porque aquí uno cuando geometría de pasa ventana. ve que tiene movimiento, por lo menos abajo serán oficinas. Hay oficinas serán- municipales también y se Ah. ocupa también como parte del liceo, por supuesto que sí. Y es muy interesante estos nuevos edificios, como lo que ocurre, porque es una nueva arquitectura. Si bien se perdió la magnificencia del edificio antiguo, estos también tienen una cosa bien particular. Sí. Forman un conjunto también interesante. Hay una propuesta moderna, racionalista en términos de la distribución interior, incorporar jardines, muchos jardines dentro del mismo liceo. A mí es una de mis esquinas favoritas de cara al Parque Ecuador, justamente Sí. la del Liceo Enrique Molina, porque Es creo que muy, muy lindo. es muy bello lo que hicieron. Sí. Lo que había era hermoso también. Y ojo que siempre pensando en los estudiantes, Claro. porque aquí no lo ocupaba nadie más, no lo ocupaban los políticos, no lo ocupaban las municipalidades, Claro. era para ser utilizado, ya no me queda poquito, para ser utilizado por los propios estudiantes nomás. po. Absolutamente, eso es, bueno, lo que tú estás diciendo es bien importante. ¿Por qué? Porque tanto el Liceo Nuevo de los 60 se escondía esa visión moderna de arquitectura de calidad, pero también para ser usada para la gente. O sea, aquí vemos un trabajo súper interesante. Vean la escalera como es, por ejemplo. Esto me Ese muro cortina, el gran ventanal precioso. Precioso. Oye, pero ese en los mosaicos. colegios pasa susto, porque las pelotas, yo por lo menos debo haber quebrado unos 5 vidrios. Claro, ese estudiaba ahí, Sí. habrían hartos menos. Oye, y este trabajo de las teselas. De las teselas, ¡Qué de blanco vidrio maravilla! precioso. Por eso cuando la gente camine por Aníbal Pinto, Chacabuco, Aníbal Pinto en dirección al parque, fíjense bien en el edificio del Liceo Enrique Molina. Yo tengo una pregunta con respecto a las teselas. Pregunte. La Esto pregunta. de poner este azulito aquí, este otro aquí, este por acá, ¿es azaroso? Hay creo que sí. ¿Es azaroso, cierto? Yo creo que sí. ¿O hay como un patrón que O seguir? sea, Porque qué mira. complicado. Mira, pues si... A lo mejor hay un mensaje oculto Puede Oye, ser. es que puedes que juntar no le hemos la descifrado.
Mira, esa pregunta es muy Un buena. código porque- QR, dice la Pauli, en la época no había. Mis estudiantes siempre preguntan lo mismo. Claro, en algunos casos tú tenías la palmeta lista, o sea, la distribución completa. Tocó llegar nomás. y listo. Y pegar la palmeta. Pegar y avanzaba rápido. En otros casos pasan cosas como esta, donde nos encontramos azules de manera súper aleatoria, como que no Es que siguen un patrón. a lo mejor el azul era más caro en esa época. Bueno, el azul Que no ocupaban era de menos. los colores económicos. Los más baratos eran los blancos, Sí. los grises. Los más caros llevaban azul, los violetas eran súper caros, ¿para qué hablar de los rojos? Porque los tonos se hacían, por ejemplo, con óxidos, con tintas anilinas diferentes. ¿Sabes Entonces qué? era... Me imagino que uno aquí y como lucubrando qué habrá pasado, una decisión pensada, el arquitecto, el diseñador, y capaz que hayan sido los maestros que, oye, esta cuestión es azul, ponlas por ahí nomás, y nos quedaron ¿Qué? para que Dijo no... que- ¿Estás diciendo que llegaron curados a trabajar? No, no, solo digo que de repente puede haber sido una decisión arbitraria de los maestros como Claro. que, ¿por qué no pongámosle un caché? Esta cuestión está muy fome, el edificio quizás de San dijeron. Martín con Aníbal Pinto, que tiene esa cascada maravillosa de colores, es bastante extraño porque ahí sí que no logramos identificar ningún patrón. Sí. Así que o los maestros tuvieron mucho tiempo pegando uno por uno, Sí, po. o no sé. Oye, ¿y esto que vemos acá? Esta foto fue publicada en un boletín del Colegio de Arquitectos y muestra la demolición del área de Caupolicán, donde alguien grafiteó. Sí. Esto es muy antiguo, estamos hablando de hace más de 45 años más o menos. Se están sentando en la historia, en la historia de la ciudad. Mira, desde allá ya estaban... Sí, es bien interesante ver cómo se ha... Ahora, ¿bien educados o sí, de todas Ah, maneras? se están sentando en la sentando. historia de la ciudad. Sí. La demolición del Liceo Enrique Molina, por supuesto que fue impactante para los penquistas. Entre la década del 60 al 80 se demolieron varios íconos de Concepción. El año 68 se demolió la Municipalidad Antigua. El año 76 se termina de demoler el Teatro Concepción y justamente en la década de los 70 se termina de demoler todo lo que quedaba del antiguo liceo, dejando solamente los gimnasios, el teatro con el aula magna y las escaleras que eran parte del antiguo acceso del edificio. Igual me quedo con que son bastante educados para plasmar Eso su... es cierto. Sí, su Hasta el pensamiento. graffiti antes era como de otro estilo. De otro estilo. Sí. Bueno, esta era una denuncia. Así que efectivamente. Pero hoy día los que hemos visto Sí. dejan, bueno, por lo menos. Ya, esto es parte también de lo que pasa cíclicamente igual. ¿Ah? Son parte de ciclos justamente, más aún Qué una bonito. ciudad como Concepción, que se ha reconstruido, que se ha de algún modo rehabilitado su espíritu después de tantos terremotos, porque hemos tenido bastantes terremotos, pero también malas decisiones públicas. Y vamos a seguir teniendo. Y vamos a seguir teniendo, por supuesto. Exactamente. Y esta foto es bien interesante porque es un artículo de la prensa donde se hablaba del reloj. Un reloj que ¿Dónde busca está el el reloj? lugar. El reloj está ahora conservado justamente en el pequeño museo del taller de patrimonio del Liceo Enrique Molina. Va. Así que después este artículo es bien interesante, el año 63, cuando ya se estaba desmantelando el antiguo edificio, y sacan la plaquita del reloj y para guardarlo ¿Y este ahí. museo se puede visitar al día de hoy? Sí, por supuesto, y de hecho quiero mandarle un saludo muy grande a la profesora Claudia Muñoz y a la profesora Rubira Gómez, también artífices de toda esta incorporación del patrimonio, digámoslo así, de empezar a hablar de patrimonio en el liceo, a los alumnos, con la comunidad, generando vínculos. De hecho, ellas son, diría yo, de las profesoras que llevan la docencia a otro nivel, con una pasión, con una entrega realmente increíble. Oye, a propósito de los relojes, hemos perdido la dimensión de la importancia en esta época de los relojes, así como Oh, hoy día sí. perdimos la dimensión de las lucas por tantos millones que se están filtrando o, no sé, robando si se quiere. No había acceso a tanto reloj. O sea, el que tuviese un reloj de esto era porque tenía un acceso económico bastante importante. Y estos relojes Absolutamente. públicos eran fundamentales para marcar algo que es tan vital en el tiempo. De hecho, hoy día, después de mucho tiempo, una persona me preguntó la hora. Porque hoy día lo tenemos, si no andamos con reloj, lo tenemos en el celular. Absolutamente, absolutamente. Y eso de los relojes es algo también icónico a nivel urbano. Por ejemplo, mira, esa es una revista, la revista Andalien, que hacía el centro de estudiantes del liceo. Esta es del año 59. Y aparece, fíjense que aparece el reloj del liceo, la Sí. torrecita, que aquí está por supuesto, y a la derecha aparece el campanil, otro reloj emblemático. Dos relojes mirándose. Y el que estaba en la Dándose estación, la hora En la entre sí. estación, por supuesto. Y la municipalidad también tenía un reloj. en Aníbal Pinto con Barros también, ahí en la parada En la parada del de Tonto, aquellas personas. justamente, sí. También, po. También. Con Poligal con O'Higgins, nos dice el director Yo también. extraño tanto. Algunas digo, un iglesias reloj tenían relojes funcional. también. Pero a lo que voy, El de la Eh, estación, que hoy me da día, rabia. hoy día el reloj es casi ornamental, pero en esta época era funcional.
Claro. Como el de la Camila, claro, que lo tiene ahí, no sabe la hora. Ya no, ya todo esto ya como 2 meses con la pila Con la mala. misma- pero es interesante ese concepto. ¿Qué era importante el reloj para la ciudadanía? Absolutamente, verdad. es todo un tema. O sea, las ciudades, ves por ejemplo Londres, el Big Ben, ve por ejemplo otras ciudades que tienen el reloj como algo ya totalmente internalizado, que es fundamental dentro de marcar un hito, marcar presencia, decir algo con el Oye, edificio. perdón, esta era una revista de los alumnos. De los alumnos, Bueno. por supuesto, tenían apoyo de apoderados, de profesores, Debe ser un taller. auspiciadores también. Qué Debe ser un interesante, taller. porque qué interesante, mira, trabajo de Incluye- investigación, el racionalismo como método interpretativo de la realidad, Mira. hablan de la vega penquista, Sí. De verdad que es como, es muy interesante que esto haya sido un trabajo por y para los alumnos del mismo Exacto. liceo. Mira, el mercado Yo creo central que- lo auspiciaba ahí. Sí, yo creo que eso también es súper valioso y recogiendo un poquito lo que decías de las profesoras que hoy día llevan adelante este proyecto de patrimonio dentro del liceo. Me imagino que es una forma también de devolverle esa identidad, la identidad tan importante y relevante que han tenido los liceos emblemáticos en todo Chile y que lamentablemente para muchos a partir de la municipalización de la educación Sí, eso es muy pública cierto. se comenzó a perder. Hoy día la calidad de este tipo de liceos está en cuestionamiento y es lamentable porque fueron una oportunidad real para tantas familias que no tenían acceso quizás económico a una educación privada en la época, al día de hoy tampoco, hoy día también es muy privativa. Pero tenías una oportunidad de formarte con docentes de calidad, en una infraestructura de calidad, con una estampa también, un sello, claro. de Valores. calidad, una garantía por parte del Estado en el fondo con respecto a tu educación. Y yo creo que tratar de devolverle eso al día de hoy a un liceo que además se abre al plurigénero, que está mirando de cara a los próximos 200 años, es súper importante y qué bueno que tú participes ahí, Luis. Sí, de hecho, todo lo que tú dices no puedo estar más de acuerdo. El liceo tiene un tesoro humano realmente precioso. Los estudiantes son maravillosos. Yo he ido a hacer charlas, a hacer talleres allá y les digo que el nivel de reflexión que se logra, el interés y la inquietud de los estudiantes es realmente notable. Y eso también va por los profesores, va por el apego que los mismos alumnos sienten de estar estudiando en un liceo de 200 años. Es o sea, verdad. ¿quién puede decir eso? Es parte de nuestra historia, historia que no hay que olvidar y historia que gracias a Luis Almendray la tenemos acá en Matinal en nuestra casa. Gracias como siempre, don Luis. Nada, chiquillos, nos vemos Le devuelvo pronto. su revista. Sí. Historia arquitectónica lo buscan en Instagram. Absolutamente. Y una cosa cortita, un saludo a mi alumno de la Universidad del Bío Bío, que se acabó hoy día el semestre. Así que ¿Hoy día? Buen día para terminar el semestre. muy buen día para terminar el ¿Cuándo semestre. se cumple la reina del pop? A todo esto, mira, nada que ver. El 16 de agosto. 16 de agosto. 16 de Se viene agosto. entonces el cumpleaños de Madonna, pero